Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy contamos con la presencia del profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Gustavo, por tu invitación. Hacía un tiempito que nos reuníamos aquí. Siempre, de vez en cuando, recibo una grata invitación de ti para estar contigo. Claro, para que obtener siempre esas puntualizaciones interesantes suyas sobre la economía. Bueno, ahora se habla, profesor, según los informes del Banco Central, de hecho, a nivel internacional hay un escenario que se pinta más o menos auspicioso según el Fondo, el Banco Mundial. ¿Realmente caminamos a un crecimiento o a una recuperación? No, yo pienso que sí, yo pienso que la economía ha dado signos de recuperación, eso no se puede negar. Incluso ha sido validado por organismos internacionales, el mismo Banco Central. Cuando también uno analiza otras variables que no utiliza el Banco Central, por ejemplo, las ventas totales reportadas por las empresas a la DGI se han incrementado en el último mes más de un 4%. Y ahí no se miente, ¿verdad? Y ahí no se miente, ¿verdad? Porque, y todo lo contrario, ahí podría haber una tratar de restringir, claro, de restringir. Para no ser castigado por ser castigado. Y nosotros que le damos seguimiento de manera muy colateral, para validar incluso informaciones del organismo competente, que es en este caso el Banco Central. Sin embargo, evidentemente que hay un proceso de recuperación lenta y es muy normal después de una caída de prácticamente en un momento determinado de casi un 30%. Sin embargo, la economía dominicana en el mes de febrero comenzó a tener un crecimiento positivo. Y eso es una buena información. Ahora, hay que decir lo siguiente, el crecimiento este año no se duda. Lo que sí yo creo que hay que ir consolidando todo el tema del empleo y el tema de los salarios. Porque eso sí es un elemento también que hay que tomarlo en consideración en esta ecuación. Por ejemplo, si nosotros queremos hablar de una recuperación plena de la economía, tenemos que compararla con el año 2019 y no con el 2020, que fue un año atípico. Entonces, hasta que no recuperemos los indicadores del año 2019 en términos de tasa de desempleo, en términos del nivel de salario real y también de los niveles de crecimiento, evidentemente que no podemos hablar de una recuperación plena, que según los mismos organismos internacionales, eso se alcanzará en el 2022, 2023, porque tampoco podemos decir que un sector tan importante como el turismo se ha recuperado. No se ha recuperado, que no depende de nosotros, no depende de las políticas públicas internas, no depende incluso del mismo crédito del Banco Central. Si tú analizas, y si se analizan bien los últimos datos del Banco Central, podemos observar, por ejemplo, Gustavo, que los sectores que más han crecido son aquellos que dependen mucho del crédito interno. ¿Cuáles son? La agricultura tuvo un crecimiento positivo, la construcción por primera vez ha tenido en los últimos meses un crecimiento positivo de 2 dígitos, el comercio, que todos sabemos que eso refleja, es un sector donde hay mucho contacto físico, de cercanía, y está reflejando también quizá un proceso muy exitoso del plan de vacunación, que ha en cierta manera relajado un tanto las condiciones que el gobierno pone de toque de queda y de liberación, por ejemplo, de muchas actividades comerciales vespertinas y nocturnas que estuvieron cerradas durante un tiempo y que ahora están liberadas. Y eso se refleja en el sector comercio. De manera que cuando uno analiza los sectores que están orientados hacia el exterior, hay más dificultad. Por ejemplo, el turismo tuvo un crecimiento en el mes de febrero de menos 50.3%. La mayor caída registrada en todos los meses. ¿Cómo era natural? Incluyendo los meses, obviamente, de la pandemia. Porque todavía
los sectores, los países donde proceden los turistas, hay situaciones hasta de una tercera y una cuarta ola de contagio. Y eso no es una buena noticia. Canadá todavía está cerrado. Muchos países de la Unión Europea están también cerrados. Algunos países sudamericanos de donde provienen turistas hacia la República Dominicana, como el caso de Chile, ha tenido que cerrar su economía. Y eso afecta la movilidad de la gente. Estados Unidos está en un proceso de vacunación, pero obviamente que hay muchas restricciones para uno viajar a Estados Unidos, para uno salir de allí, tiene que tener una prueba PCR, y todo eso, en cierta manera, dificulta a la gente para salir y darse un buen descanso en un país como la República Dominicana. En el caso del comercio me llama la atención algo, profesor. Sí. Porque digamos que el gran comercio, las grandes cadenas de distribución de bienes de consumo, sobre todo alimentos, esas no entraron en crisis nunca. No, al contrario, claro, tuvieron una demanda tremenda. Claro. No, pero igual que esas cadenas de farmacia también. Pero hay que ver que también hay otros subsectores del comercio minorista. Es decir, los colmados. Los colmados, los comercios incluso las de cafeterías, donde venden ropas, esas grandes regueras, estuvieron cerradas. Sí, ahí se afectó. Y eso afectó. Por ejemplo, tú ibas a una arteria comercial como la Duarte con París. Y eso era como que tú te acostaras ahí y no te pasara igual nada. Esta zona donde de Santo Domingo Oeste, esa, la Isabel Aguiar, esa zona que ahí eso es un semillero de claro, tienda, de repuestos. De repuestos. Ese sector Villa fue muy Consuelo, golpeado en principio. Villajuana. Entonces, todo eso se refleja en el sector comercio. El sector comercio es muy amplio. Obviamente que los grandes sectores de venta de comida, que es lógico, donde se venden medicamentos, también es lógico, porque cuando hay crisis, Gustavo, nosotros sencillamente nuestros gastos, nuestro presupuesto lo ajustamos a dos renglones: alimentación como prioridad y medicamentos como prioridad. Los indispensables. Los indispensables. Entonces, era de esperar que todavía estos subsectores del sector comercio tengan ganancias extraordinarias. Y en la construcción, ¿se ha identificado cuáles han sido, digamos, los subsectores que han llevado a esta especie de recuperación? No, bueno, tú sabes que ahí la producción de cemento se ha incrementado. Quiere decir entonces que están comprando cemento. Que están comprando cemento. La producción, por ejemplo, de varillas, o sea, que son elementos, incluso muchos aparatos de ferreterías, porque si hay un sector que tiene un encadenamiento interesante y de arrastre hacia atrás, ya incluso comprobado en la matriz de insumos productos del Banco Central, es el sector de la construcción. Por eso es que generalmente es uno de los sectores donde más crédito recibe y donde más fácil es el retorno incluso del crédito. Los sectores financieros tienen por excelencia prestarle mucho a los constructores, porque tienen muchos encadenamientos. No, y además, en el caso de un apartamento, una casa, si hay dificultad, se recupera. Es una hipoteca, ¿verdad?, de un valor importante, mínimamente de un 80%, más la plusvalía que eso genera del precio de mercado. Por lo tanto, es un sector que tradicionalmente ha sido, por excelencia, un sector que impulsa y dinamiza la actividad. Le preguntaba porque hay un plan que está llevando a cabo el gobierno en el Ministerio de Obras Públicas que me parece interesante, que no son grandes obras, sino intervenciones, incluso en las provincias más pobres, con camino vecinal, y entonces eso ha generado una dinámica de empleo y de alguna manera eso mueve la economía local en esas provincias. Y eso es importante porque donde mayor dificultad, incluso en términos de situaciones que se presentan en el territorio, es en las provincias. Entonces yo creo que las provincias uno la tiene que, con muchas soluciones muy particulares y muy focalizadas, la puede activar. Porque ya los grandes comercios tienen posibilidades porque tienen un financiamiento. Y ahí está el sector privado fuerte. Vamos a una primera pausa, profesor.
Estamos conversando con el profesor Antonio Ciriaco Cruz, vicedecano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hay una situación con respecto a la economía. Habían unos pendientes, se decía que, por ejemplo, en el CAFTA, que si se revisaba, porque no nos ha ido tan bien, y ese tipo de cosas. Y ahora usted dice incluso que el sector externo nuestro, que de por sí, sin el turismo prácticamente es poco lo que por esa parte podemos generar en empleo, divisa, ha sido más golpeado por esta crisis. Claro, claro. ¿No es esta una oportunidad quizás para que gobiernos, Estado, sector privado diga, señores, tenemos a futuro que fortalecer ese sector, un sector más dinámico, que exporte más, que genere más divisa, que propicie más la creación de empleos? Mira, Gustavo, tú sabes que la economía dominicana posiblemente tenga y tendrá un golpe de suerte, porque se acaba incluso de aprobar y ya en ejecución del famoso plan de rescate de los Estados Unidos, y que eso conlleva una inversión de 2.2 millones en infraestructura y una serie de apoyos a la billones. familia. Billones. Billones en dólares. Exactamente. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que el gobierno norteamericano va a apoyar a aquellas familias que tengan ingresos por debajo anual de $75,000 y le va a dar un apoyo de $1,400 si tiene algún tipo de dependiente adicional menor de 15 años, $500 adicionales, e incluso en muchos casos cuando la declaración a la renta se hace de manera conjunta familiar, $2,800. ¿Qué significa eso? Que una gran cantidad, el consumo se va a disparar en los Estados Unidos. Incluso las proyecciones que hay, algunas veces uno se asusta, porque una economía como la economía norteamericana, la más grande del mundo, que pueda crecer este año hasta un 8%, eso es algo extraordinario. Entonces, ¿cuáles son las economías que se van a beneficiar de esa gran demanda? México, Canadá, la República Dominicana, los países centroamericanos que están en el DERECAFTA con la República Dominicana, que son más de 40 millones de personas, consumidores, y eso va a estimular básicamente la demanda externa para sectores como el sector de zonas francas, o en el caso de las remesas de dominicanos que residen en Estados Unidos, que posiblemente las remesas tengan un crecimiento mucho mayor que el año pasado, que generaron 8.200 millones de dólares. Que esa fue la otra tabla de salvación. De salvación. Nuestra, ¿eh? Entonces, esos son golpes que muchas veces no están en las proyecciones y que surgen, y que eso va a estimular a sectores que están orientados al exterior. Si los norteamericanos siguen con ese proceso masivo de vacunación, los turistas que vienen de Estados Unidos, que son la mayoría hacia la República Dominicana, también pueden venir. Pueden regresar. Y nosotros, si seguimos con ese plan que tenemos, evidentemente que eso puede generar una mayor certidumbre en el mercado dominicano, tanto para los que vivimos aquí, que vivimos obviamente de políticas internas, y aquellos que de una forma u otra vienen hacia la República Dominicana. Esos son elementos que hay que tomar en consideración y hay que aprovechar esa oportunidad que se presenta para impulsar políticas públicas interesantes hacia el exterior, hacia afuera. Mira, recientemente se acaba de anunciar, y me satisfizo mucho ese anuncio de un plan de industrialización en la República Dominicana. Eso significa, y algo que ha sido un reclamo importante, de apoyar al sector de la manufactura local, que déjame decirte, tuvo un crecimiento positivo, pero necesita un impulso importante para que pueda encadenar más hacia adentro, pero también pueda tener una vocación hacia el exterior. ¿Por qué? Porque a partir de las políticas de los años 80 y parte de los 90, políticas de reapertura, consenso de Washington, políticas neoliberales, muchos sectores de vocación agroindustriales en la República Dominicana, que eran exportadores, se convirtieron en grandes importadores. Y nosotros tenemos que retomar y retornar a esas políticas internas. Yo creo
que una de las enseñanzas que nos tiene a nosotros, que debemos aprender de esta pandemia, es que las políticas internas, las políticas de desarrollo hacia adentro, hay que otra vez retomarlas. ¿Por qué? Porque no hemos quedado en muchos casos, y eso se ha visto claramente en el caso de las vacunas, los países desarrollados, y básicamente Estados Unidos, China y el Reino Unido, tienen un complejo tecnocientífico que lo pusieron inmediatamente en marcha, sus grandes centros de investigación, institutos de investigación, generaron vacunas rápido, pero ahora ellos primero están vacunando a sus ciudadanos, incluso sobre todo Estados Unidos. Pero en el caso de la empresa inglesa AstraZeneca, AstraZeneca recibió muchos recursos por adelantado y no ha cumplido. Y muchas de esas empresas jugaban con los anuncios de efectividad de un 90, inmediatamente sus acciones en bolsa se incrementaban y tenían ganancias extraordinarias. Y los países comprometiéndose y pidiéndole y adelantándole recursos. Al final hemos terminado con vacunas, bueno, que la gente en algunos casos la veía con mucha duda, sin embargo esa es la que han funcionado. Pero lo que nosotros debemos aprender es que en ese aspecto, incluso en América Latina, tenemos que tener nuestros centros regionales. Si la República Dominicana no está en capacidad, o no sé, algunos países centroamericanos, pero puede haber un consorcio donde México, Argentina, Brasil, alianzas. La propia Cuba hay que reconocerles que tiene un avance en el procesamiento de medicamentos. Entonces, nosotros tenemos que aprender eso. Como lo hemos hecho en el sector de la agricultura, aquí nosotros hemos vivido en las últimas décadas dos grandes crisis, la crisis del 2008, 2009. Las economías se cerraron, los precios de los commodities se incrementaron, pero nosotros no importamos en esa época ni un quintal de arroz, porque teníamos un espacio natural, teníamos una política interna de apoyo durante muchos años a ese sector, y ese sector respondió precisamente con la producción para satisfacer la demanda de la población. Quizá mucha gente entienda ahí, porque hay gente que dice, no, si nos sale más barato importar, vamos a importar, pero hay asuntos estratégicos, claro. El país no puede ser dependiente solo del exterior. Y mira, y ya esas políticas y esa visión prácticamente quedó atrás. Y muchos de los que plantearon eso están pensando diferente incluso. He visto algunos tradicionalmente economistas con fundaciones importantes que permitieron y la penetración de esas políticas, fueron los que incluso introdujeron esas políticas, y sin embargo ahora son totalmente contrarios a esas políticas. Entonces debemos de aprender de esas experiencias y mucho más de la de ahora, de la pandemia. Vamos a otra pausa, profesor. Estamos hablando de economía con el vicedecano de Economía de la UAS, el profesor Ciriaco Cruz. Bueno, a todo esto, con lo del empleo, que usted recientemente dio unas declaraciones interesantes, se perdieron muchos empleos. Hablábamos en principio de pequeños negocios, claro. Por ejemplo, negocios de los repuestos de vehículos. Eso hizo que algunos propietarios de esas pequeñas empresas con los empleados se pusieran de acuerdo. Claro. Dice, mira, tú necesitas tu empleo, yo necesito que esta empresa no quiebre en medio de la crisis. Llegaron a algún tipo de acuerdo, por ejemplo, o de posponer o pagar a plazo las prestaciones, y una recontratación quizás hasta con menos salario. Y muchos empleados dijeron, no hay de otra, tengo que asumir esto. Pero otros sectores a los cuales incluso les ha ido bien en medio de la crisis, no ha llegado el momento de que haya una negociación abierta con el arbitraje del Estado, claro, para decir, señores, poco a poco hay que ir compensando mejor el trabajo. Mira, Gustavo, tú sabes que la pandemia no ha afectado a todos, a uno más que otro. Pero es obvio que las pequeñas y medianas empresas se han visto muy golpeadas.
hay que tomar en consideración que el 90-95% de los del tejido empresarial son pymes, pero también los trabajadores, como tú has dicho, en un primer momento se fueron casi 750,000 suspendidos, algunos todavía incluso fueron despedidos de manera definitiva, y poco a poco la economía ha venido recuperando, pero no es tan fácil, porque, por ejemplo, en tiempos normales, y estoy hablando del año 2018, 2019, la economía estaba generando todos los años mínimamente 130,000 empleos, y por cada 1% que crecía la economía, generaba entre 22,000 y 24,000 empleos. Si tú multiplicabas eso por la tasa de crecimiento, básicamente promedio 6.1, evidentemente que era una generación anual mucho más de 120,000 empleos. De manera que esa situación no está ocurriendo ahora. Ahora la prioridad del crecimiento es recuperar los empleos perdidos, pero también los empleos nuevos, muchos se quedan buscando trabajo. Y por eso es que la tasa de desempleo está alrededor de casi un 8% en estos momentos. La abierta. Se olvida que se incorporan todos los años se incorporan ciudadanos a la edad productiva. Sí, a la población económicamente activa. Y son más de 100,000, alrededor de 100,000 y algo. Por lo tanto, cuando una economía te crea 120,000, 130,000, lo que está haciendo es que te absorbe lo que entra y evidentemente eso hace que la tasa de desempleo disminuya, y eso no ha ocurrido ahora. Por lo tanto, aunque la economía pueda crecer, tiene ese reto. El otro reto es el tema de los salarios, que también es una situación un tanto difícil, porque incluso este año debe reunirse el comité de salario y llegar mínimamente a un acuerdo, pero si el costo de la canasta básica, según el Banco Central, en el mes de febrero es de 22,300 pesos y el salario mínimo más alto que se paga es de 17,700. La brecha, esa brecha, para tú igualarla, mínimamente tienes que establecer un incremento salarial de un 25%. Y si hablamos del salario mínimo más bajito, que son casi 10,000 pesos, tú tienes que prácticamente hacer un incremento de un 100%. Yo me pregunto, ¿están en condiciones las empresas? No están en condiciones. No, yo creo que ahora mismo entonces, ni las grandes ni las grandes ni las pequeñas. Entonces, todo esto nos lleva a establecer acuerdos que sean creativos, a establecer consensos. No se trata precisamente de que un sector está básicamente subyugando al otro sector. De lo que se trata es de que hemos pasado por una situación que nos ha afectado a todos, a uno más que otro, y que en cierta manera tenemos que concertar para buscar una solución futura en la medida que la economía se vaya recuperando. Yo creo que el año 2022 podría ser un buen año para comenzar el diálogo entre trabajadores y empleadores para buscar una solución al tema del salario, porque no es tan fácil. En otros países el Estado creó, por ejemplo en España, los famosos ERTE, que aquí eso es equivalente al programa fase 1 o fase 2, donde el gobierno estableció un apoyo de hasta 8,500 pesos, sencillamente para sustentar una cantidad de trabajadores que fueron suspendidos o fueron despedidos. Claro, el Estado dominicano ha venido disminuyendo y retirando esos apoyos por una situación, como hemos dicho, de orden presupuestario. Pero yo creo que en la medida que la economía se vaya recuperando, en esa medida tiene que haber un mayor entendimiento entre los trabajadores y los empleadores para llegar a un acuerdo. Estamos hablando quizá a partir del año 2022. A partir del año 22, del año próximo. Que es muy razonable. Sí, porque ahora mismo no hay condiciones, no hay condiciones. No. Y mucho menos en una recuperación que se inicia en estos primeros meses. Bueno, muchísimas gracias, profesor. Siempre es un gran placer hablar con usted y aprender. Gracias. Ojalá que el público también, las personas que nos han visto también tengan claro esos temas. Estamos todavía en la crisis. Sí, estamos empezando a dar los pasos para salir. Y tenemos que salir y posteriormente entonces hablamos. Así es. Muchas gracias. Siempre. Y a ustedes también, amigas y amigos. No se vayan, que más en Acento TV y Acento Portal.